Buenos días, buenas tardes compañeros, feliz año nuevo, martes con François 27, aquí estamos de vuelta con las pilas muy cargadas, con mucha energía y pues aquí estamos, martes con François 27, feliz año, os espero a todos lo mejor para 2019. El año para nosotros ha empezado súper, estamos en la montaña, en Oron, para los que no conocen, que es una pequeña estación de esquí en los Alpes del sur de Francia. Tuvimos suerte de tener buen tiempo y nieve, por lo cual, ¿qué más pedir al mundo? O sea que aquí con la familia, fiesta entre amigos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta, otra vez, martes con François 27, un año 19 que según algunos dicen que va a ser un año complicado, se está empezando a hablar de desaceleración económica. Bueno, pues ya veremos lo que nos trae año 2019. En todo caso, hoy vamos a hablar de los propósitos del 2019 para un agente inmobiliario. O sea que, agente inmobiliario, yo soy agente inmobiliario, ¿qué es lo que voy a enfocarme en 2019? Pues primero, marcar mis objetivos. No puedo empezar el año no teniendo claro mis objetivos. Los objetivos los tengo que tener alto en un papel visual y tengo que poner mis objetivos del año, mis objetivos de los meses y mis objetivos de cada semana. Mis objetivos en cuanto a captación, cuántos propietarios voy a ayudar este año para ayudarles a vender su casa y cuántos propietarios y cuántos clientes, cuántos compradores voy a ayudar, cuántas ventas tengo que hacer este año. Pues este primer punto, primer propósito, marcar claro mis objetivos para el año 2019. Segundo propósito, pues seguimiento de tus objetivos. O sea que está muy bien tener claro tus objetivos, pero tienes que tener claro el seguimiento de tus objetivos. Si eres un agente Cowell, sabes lo que tienes que hacer para tener éxito. Sabes lo que tienes que hacer, las semanas que tienes que hacer, los contactos que tienes que hacer cada semana, cada mes. Tienes claro tus números. Pues hacer el seguimiento de esto. Punto número 3. Seguimiento. La queja número 1. Hola Pablo, hola Antonio, hola a todos. Hola Gerard, espero que todo bien. Hola Heidi, oye, hoy estamos muy listos para martes con François, me encanta. Hola Andrea. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Punto número 3, seguimiento. La queja número 1 de los clientes hacia los agentes inmobiliarios es la falta de seguimiento. Pues, seguir mejor, yo seguiré mejor a mis clientes en 2019. Porque, aunque tú crees que los estás siguiendo, nunca es suficiente. O sea que, demostrar a mis clientes que les quiero y que quiero conseguir lo mejor para ellos y que no les voy a dejar, les seguiré haciendo el seguimiento cuando hago una visita, o sea que estaré siempre encima de ellos. O sea que seguimiento, no te olvides que es la primera queja de los clientes. Por lo cual, como propósito número 3, tienes que seguir mejor a tus clientes. Tengo que seguir mejor a mis clientes. Propósito número 4. Invertir más en tu marca personal. O sea que lo que estamos repitiendo a lo largo del año pasado. La marca personal es lo que te queda al final. O sea que puedes estar hoy en una empresa, mañana vas cambiando, la marca personal te sigue. O sea que tienes que invertir más, tengo que invertir más en mi marca personal. Esto quiere decir más presencia en social media.
Hoy si no estás en social media, no tienes relevancia. Por lo cual, un post al día como mínimo en Facebook, un post al día en Instagram, quizás en LinkedIn, un post o 2 posts a la semana es suficiente. Pero más presencia en social media, propósito número 4. Propósito número 5, formación. O sea que tengo que formarme, no puedo parar de formarme. O sea que la formación es clave en el desarrollo de un agente inmobiliario y de hecho de cualquier profesión. Entonces, en vez de mirarte, o sea que entonces tienes varios tipos de formación. Tienes una formación a través de formaciones como por ejemplo nosotros en Coldwell Banker estamos haciendo cada mes, o sea que tienes que asistir a estas formaciones, o tienes otro tipo de formación como CRS, por ejemplo, o puedes tener formaciones a través de YouTube, o sea que en vez de mirarte 3 horas al día Netflix, pues un poco menos de Netflix, un poco menos de serie, un poco menos de este juego que estás haciendo en el iPad y piensa en tu formación. Sigues formadores por YouTube, sigues algún influencer, o sea que la formación es clave en el desarrollo profesional. O sea que 2019, más formación. Otra cosa, estamos en el propósito número 6, participar en un evento inmobiliario este año. O sea que si tú eres un agente inmobiliario, tienes que participar en un evento inmobiliario. No hablo de feria inmobiliaria, hablo de un evento inmobiliario donde te encuentras con los compañeros de la profesión y estás compartiendo, pues estás compartiendo éxitos, cómo lo haces, networking. O sea que los que están en Coldwell Banker, tenemos 3 eventos anuales, un evento nacional, un evento europeo y un evento internacional, el famoso Gen Blue en Estados Unidos. Pues tienes que participar a uno de estos 3 como mínimo. Y si no estás en Coldwell, pues tienes aquí en España también, si eres una mujer, hay un evento solamente para mujeres, que si alguien aquí me está siguiendo, pues si nos lo puede poner aquí, pues me ayudaría, porque es que no me sale, pero hay un evento especial de mujeres inmobiliarias, o sea que tienes que participar en este evento. Y si no, pues tienes el evento nacional que se llama ¿cómo se llama este evento? Inmovia, no. Pues mira, no me sale también, si aquí alguien me puede ayudar, porque me sale Inmovia, pero Inmovia es una herramienta de gestión, no me sale. Bueno, hay un evento nacional muy importante, que actualmente no me sale, pero os lo pondré en el grupo, que tenéis que participar. Emocionate, aquí lo tengo, no podéis perder Emocionate, es el evento de la profesión inmobiliaria que el año pasado estaba en Valencia, este año no sé dónde lo harán. Nosotros fuimos hace 2 años en el evento de Sevilla y realmente es muy chulo. También tienes ImoNext, gracias Luis, tienes ImoNext que también es un evento muy interesante. O sea que participar en un evento de la profesión como mínimo en 2019 es el propósito número 6. Propósito número 7, pues hemos hablado de espíritu sano. Aquí estamos, Antonio, estamos hablando de esto justamente, marcha nórdica, pues espíritu sano, cuerpo sano. O sea que propósito número 7, tengo que hacer ejercicio. 3 horas a la semana, ejercicio es muy importante. Tenemos una vida muy estresante y el deporte ayuda a reflexionar, ayuda a seguir en forma, ayuda
cosa y nunca he visto a alguien que sale de una sesión de deporte de mal humor o diciendo, hostia, ¿qué tiempo he perdido haciendo esta sesión de ejercicio? No, siempre que sales de una sesión de deporte tienes las pilas cargadas y estás en forma y listo para más cosas. A lo mejor el arranque cuesta, pero al final os prometo que después de una sesión de deporte estáis de fábula. Vino sano, pues sí, efectivamente, David, un vino al día o 2 copas de vino está bien. Ahora salimos todos de una semana tremenda, no muy saludable. Hay empresas o gente que habla de desintoxicación mensual, que este mes de enero, pues sin vino, sin alcohol. O sea que tenerlo en cuenta. O sea que, propósito número 7, deporte, más deporte, nunca es suficiente. Y ya está, pues quizás ponemos un bonus aquí, propósito número 8, con el concepto de celebración. O sea que saber celebrar los éxitos. A veces nos cuesta celebrar los éxitos. Tenemos una vida estresante, tenemos un trabajo que no es fácil, pues hay que saber en 2019 celebrar mejor 2019, celebrar mejor los éxitos. Sí, Inés nos recuerda aquí, los que están dentro de la red Coldwell Banker, hablando de eventos, tenemos el evento en marzo en Las Vegas, el famoso Jam Blue, y como final de este evento que dura 3 días, tendremos el concierto de Imagine Dragons solamente para nosotros, Coldwell Banker. Pues esto realmente sí que es algo chulo, chulo, chulo. Bueno, señores, aquí se acaba Martes con François 27. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por seguirme. Si tenéis alguna idea, algún propósito adicional que aquí no hemos puesto, pues no dudes en ponerlo aquí y explicarme un poco cuáles son vuestros propósitos para 2019. Un abrazo fuerte a todos y aquí os dejamos Martes con François 27 y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Y la taza. Aquí la taza. Martes con François. Aquí, gracias Inés, efectivamente, pequeño regalito del final de año. Pues nada, chicos, os dejo y salud con agua.